Te estamos informando que la inflación del mes de enero se desaceleró hasta llegar al 2.2% después de una pequeña alza que había definido los valores del mes de diciembre. Recordarás, 2.7%. Pero además hay datos interesantes para poner en perspectiva sobre qué pasó con el comportamiento de precios a lo largo del año. Registraron una suba del 84.5% de acuerdo con los datos del INDEC. Vamos a hablar de este tema y por eso invitamos aquí a Noticias a las 20:30 al economista Aldo Abraham. Hola Aldo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto para mí estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, vamos Aldo, mes a mes, observando qué es lo que ocurre con el comportamiento del índice de precios al consumidor. Ese 2.7 de enero tiene hoy un correlato, de acuerdo con la información oficial, del 2.2. ¿Es para ilusionarse y pensar que va a continuar la caída de precios o pensás que algún factor técnico, económico, financiero o político puede incidir con algún rebote? No, yo creo que la desaceleración de la inflación va a continuar. Es obvio que no va a ser tan fuerte como la que vimos a principios del año pasado, donde veníamos de una inflación anual del 25% y se podía caer de apunte a muchos puntos porcentuales a partir que uno está en índices de 4, 3, 2, empieza la desaceleración va a ser más bien por décimas que por puntos porcentuales. De hecho, nosotros estamos esperando que mañana vamos a tener un relevamiento nuevo que en febrero esté por debajo del 2% la inflación y que se instale ahí ya definitivamente a partir del segundo trimestre. Esto fundamentalmente, este recorrido que viene haciendo la inflación, fundamentalmente tiene que ver con el cambio que se hizo durante esta gestión. Antes se producían todos los pesos que demandaban los gobiernos de turno para financiar sus excesos de gasto, lo cual era muchísimo más de lo que nosotros demandábamos, los argentinos demandábamos. Por lo tanto, el valor de nuestra moneda se derrumbaba. A partir del inicio de esta gestión se dejó de financiar al gobierno desde el Banco Central y poco a poco ha venido ganando control del valor de nuestra moneda, lo cual le va permitiendo acercarse a este sueño que tenemos los argentinos, es de alguna vez llegar a tener un índice de inflación normal, o sea, de un dígito anual, ¿no? Que tienen los países vecinos, no hay que mirar muy lejos. Estaba pensando en el mes de marzo, donde hay tantos factores estacionales que juegan, por ejemplo, la vuelta al colegio, el rubro de educación, la indumentaria con el cambio de temporada, y te escuchaba muy atentamente para ver cómo se podía sostener también en marzo ese objetivo de bajar, aunque sea gradualmente, los valores del IPC. ¿Lo observás eso? Sí, por eso yo te decía que por ahí se va a estabilizar desde el segundo trimestre abajo del 2%, porque podría suceder que en el mes de marzo veamos una inflación de 2 o un poquitito más, pero tiene que ver más con factores estacionales que con una tendencia a la desaceleración de la inflación. En realidad, el Banco Central todavía no ha conseguido el control del poder adquisitivo de nuestra moneda que tienen los países vecinos, simplemente porque el Banco Central que recibió este gobierno lo recibió absolutamente quebrado, y los bancos centrales de los países vecinos que le dan un dígito de inflación al año a su gente tienen un mínimo de solvencia. Hoy el Banco Central argentino ha recuperado, o sea, ha logrado bajar muchísimo esa quiebra con la cual se lo heredó, pero todavía, por ejemplo, no tiene reservas propias, ¿no? Tiene que usar reservas ajenas, menos que las que digamos que cuando asumió este gobierno, pero sigue estando este problema, que creo que se va a ir solucionando a lo largo de este año. Y bueno, y a partir del año que viene seguro ya vamos a estar incluso por debajo de un 1% y quizás mensual, ¿no? Y quizás apuntándole a tener un dígito
ya sea en el mismo 2026 o principios de 2027. Esa es la razón, Aldo, y le digo buenas noches, por supuesto, ¿es la razón por la cual es tan prudente el Banco Central en bajar las tasas de interés? Claramente, porque en la Argentina otra cosa que es estacional, como hablábamos hace un rato de los precios, estacionalidad quiere decir que hay comportamientos que se repiten, ¿sí?, en determinados momentos del año. Es que hacia finales de año, particularmente en el mes de diciembre, los argentinos tendemos a demandar muchos pesos, a atesorar muchos pesos, pues vienen las fiestas, después vienen las vacaciones. Y entonces el Banco Central, para que no haya problemas de escasez de pesos, lo que hace es emite pesos y se los da a la gente. La gente en realidad logra guardar pesos porque cobra el medio aguinaldo, pero eso se lo facilita. Pero después, claro, llegan las fiestas, llegan las vacaciones, se lo empieza a gastar y desde la segunda quincena de enero empieza a caer la demanda de pesos de la gente y sobre todo fuerte desde febrero y durante marzo. Así que creo que eso va a condicionar o va a volver mucho más cauteloso al Banco Central con respecto a la baja de tasas, porque lo que va a necesitar es poder rescatar, ¿sí?, la gran parte de esos pesos que la gente va a estar dejando de demandar para que no se deprecie nuestra moneda y no presione sobre la inflación ni sobre los dólares paralelos. Así que sí, a eso va a hacer que sea mucho más cauteloso, por lo menos hasta el mes de abril, el Banco Central con las bajas de tasa. Bueno, Aldo, nos imaginamos todos tomando nota, especialmente los que en finanzas pasan, ¿no?, del peso al dólar, del dólar al peso, inversiones en pesos y todo lo demás. Pero voy a dejar los mercados y las finanzas y voy a bajar a tierra, ¿sí? Porque hoy, además de conocerse los datos de inflación, se conocieron los valores de la canasta básica total y la canasta alimentaria. Pobreza e indigencia, ¿sí? Estamos hablando de algo más de 1.033.000 pesos para que una familia de 4 personas no sea considerada pobre en la Argentina y alrededor de 453.000 pesos para que una familia no sea considerada indigente. Pero frente a estos datos y este escenario, ¿qué va a ocurrir con el poder adquisitivo de los salarios, las negociaciones paritarias y su influencia en los datos de pobreza e indigencia? Yo creo que desde el segundo trimestre los datos están mostrando una recuperación del poder adquisitivo de la gente, ¿cierto? Desde el fondo de un pozo, ¿no? Porque hubo una recesión muy fuerte que empezó en el 2023 y que hizo que nuestros ingresos, sumado a una alta inflación, realmente cayeran muy bajos, y los de todo el mundo. Los primeros que empezaron a recuperar poder adquisitivo fueron los sectores que estaban abajo de convenios colectivos de trabajo, porque les fue más fácil empezar a ganarle una inflación de 3, 4%, 5% de que a una de 15, 25, ¿no? Pero a partir de mediados de año que empezó el proceso de reactivación económica, se nota que cada vez más sectores están incorporándose a los que ganan el poder adquisitivo, y eso va a continuar porque la reactivación va a continuar. Las expectativas de crecimiento este año están por arriba del 5% y eso tiene que ayudar a que gane dinamismo la recuperación del poder adquisitivo de la gente, y más el hecho de estar bajando la inflación como se está bajando, ¿no? Es cierto, por otro lado, que alguien dirá, bueno, pero a mí no me tocó, puede ser. O yo hoy cubro 20 días del mes y antes lo cubría entero, antes de que empezara la recesión en 2023. Y bueno, tiene razón, porque cuando empieza una recesión y se acelera la inflación, no es que todo el poder adquisitivo de todos los argentinos empieza a caer al unísono, sino que incluso, o sea, algunos suben, otros bajan, ¿sí?, hasta que al rato estamos todos perdiendo poder adquisitivo. Y con las recuperaciones pasa lo mismo. ¿Sí? Se van sumando cada vez más sectores, y también es cierto que tampoco cae en nuestro poder adquisitivo, supongamos, de 30 días que cubríamos del mes al 18 que por ahí estábamos cubriendo en el primer trimestre de este año, sino que se cae, bueno, primero 28, 27, 26, bueno, la recuperación
es igual, del 18 pasaste al 20, 21, 22, y así uno va recuperando el poder adquisitivo porque lamentablemente la magia no existe, no hay saltos mágicos, ¿no? Muy bien, es el economista Aldo Abraham que una vez más nos acompaña aquí en Noticias a las 20:30, dejando su mirada sobre estos datos que hemos conocido hoy de inflación, pero también las canastas y el escenario que definen en el primer y segundo mes del año. Como siempre, es un gusto tenerte aquí, Aldo. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, el gusto es para mí. Hasta Buenas la próxima. noches. Un tema